su nombre, Gloria. y a su pueblo, Victoria. y al diablo Derrota. está derrotado, ¿verdad? Así que la gloria es para Dios. Seguimos en victoria, un estudio bíblico más para honra y gloria de nuestro Dios allá en el libro de los Hechos. Capítulo 24, vamos a iniciar del libro de los Hechos. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y le regala un fuerte amén. Capítulo 24 del libro de los Hechos. Vamos a la defensa de Pablo ante el Félix, el gobernador. Amén. Capítulo 24. ¿Lo tenemos todos? Amén. Bien, leemos la palabra, vamos a leer del 1 al 4 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Incline su rostro y pidamos la bendición por esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su nombre, Señor. En el nombre de Jesús le pido que sea usted, Señor, bendiciendo cada uno de mis hermanos que están presentes en este lugar, a los que no han venido también, bendígalos, Señor, y que sea usted, Señor, hablando a cada una de sus vidas y preparando esa mente y ese corazón, Señor, para que esa palabra edifique sus vidas, Señor. Ahora le pido que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, edifique la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Y amén. Pueden sentarse, hermanos. La gloria es para nuestro Dios. Vamos a un estudio bíblico más. Vimos anteriormente cómo el apóstol Pablo fue llevado por el tribuno a donde el gobernador Félix a medianoche, dice, o a las 9, a la hora tercera dijimos, ¿verdad? Allí fue llevado porque lo querían matar al apóstol Pablo, y entonces el gobernador le dijo que lo iba a oír al día siguiente cuando llegaran los acusadores. Es un juicio el que está ahorita. Así que sobre ese juicio vamos a hablar de cómo el apóstol Pablo pone su defensa, ya que el acusador está ahí, viendo cómo hunde al apóstol Pablo en la cárcel. Ese es el objetivo del gobernador y del abogado que tiene ahí, que tiene el gobernador. Así es que de eso vamos a hablar, de cómo este Tértulo es un abogado, es un orador. Dice ahí que este es un abogado, es un orador que defiende y ensalza al gobernador primeramente para estar en paz con él, para enrollarse con él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver, de cómo comienza la acusación y la defensa del apóstol Pablo. Dice ahí el versículo 1 del capítulo 24: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Ahí está donde dice de que estaba el Sanedrín, los sacerdotes, la autoridad judía, ahí estaba, acompañando a Tértulo, acompañando a la acusación contra el apóstol Pablo. Siendo un judío, dijimos, siendo del pueblo de Israel, igual que el apóstol Pablo, hermanos, vienen y lo quieren acusar para matarlo o para encarcelarlo. Entonces no andan ellos viendo qué es lo que Dios quiere hablar a través del apóstol Pablo. A ellos no les interesa, porque a ellos lo que les interesa es ellos ganar votos, porque ellos son un partido político. Así manejaban ellos la autoridad. El Sanedrín, eso es lo que era, un partido político con ganador y adepto. ¿Por qué? Porque cuando habían elecciones ellos pedían votos.
Entonces ellos querían congraciarse con todos los judíos. Y como los judíos estaban de acuerdo, no todos, ¿verdad? Por cierto, porque el apóstol Pablo llegó a predicar a los gentiles. Pero en su predicación decía que ellos habían matado a Jesús. Y ese era el objetivo, porque querían que el apóstol Pablo desapareciera. Eso hemos venido viendo en todo el estudio del libro de los Hechos, cómo el apóstol Pablo ha venido predicando y no importándole las acusaciones. Ahora vamos ante un juicio legal, ya con el gobernador y con las falsas acusaciones. Recordémonos que en los juicios, a veces hay juicios amañados. Hay acusaciones que no son reales, solo presentan falsos testigos. Porque aquí vamos a ver cómo este abogado contra Pablo se pone a decir cosas que no tienen prueba. Así que eso es lo que pasa. Por eso dice ahí que con el sumo sacerdote Ananías estaban de acuerdo. Y dijimos que este Ananías era el mismo que le puso las manos a Pablo para que recobrara la vista. Ahora está en contra de él. ¿Por qué? Porque no le importa la palabra, no le importa lo que Cristo dice. A ellos lo que les interesa es mantener su estatus, su posición. Muchos son así en este tiempo. Muchos abogados les gusta su prestigio. Que muchas veces hayan vendido los casos, o se han vendido ellos. Cuando les dice a alguien, yo te voy a dar tanto y vas a condenar a jugar. Muchos de los casos se dan así todavía. No es que ya tenemos una buena justicia. ¿Por qué? Porque justo es solo uno. Solo Jesús es el juez justo que un día nos va a juzgar, porque a Él le vamos a dar cuenta. Bien, entonces dice que Tértulo se llamaba y era un orador, ¿verdad? Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. O sea que él va a presentar contra Pablo las acusaciones para que Pablo sea condenado. Versículo 2 dice: y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo. Entonces ahí está el acusador. El acusador puede decir muchas cosas. El diablo puede decir muchas cosas, porque el diablo es el acusador. Pero si usted y yo estamos con Cristo, nada va a pasar. El apóstol Pablo estaba confiado de quien lo defendía, era el mejor abogado. Él no andaba buscando un hombre, y por eso es que él mismo hace su defensa. Porque él confía en que las palabras que va a hablar, Dios se las va a dar. Entonces, pero este hombre comenzó, dice, a acusarle, diciendo, veamos qué dice: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ahí está ensalzando al gobernador. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Ahí está ensalzándolo, diciéndole que es un gran gobernador, que él ha llevado la paz a ese lugar. Desde que él llegó se ha hecho juicio y justicia, y por eso se maneja con todo, con todos los problemas en paz todo. ¿Por qué? Por la autoridad que tiene el gobernador. Eso es lo que le está diciendo. Por eso es que lo está endulzando ahí, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le ayude con el caso a condenar al apóstol Pablo. Entonces veamos el versículo 4. Para ir avanzando dice: pero por no molestarte, dice, más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Ahí está, ya después de ensalzarlo, viene y le dice: vaya, ahora nos vas a oír, y para no molestarte largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Que haya un juicio equitativo, de igualdad, le dice, ¿verdad? Y en el 5, veamos qué dice: porque hemos hallado que este hombre iba a la falsa acusación, dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Ahí está. ¿Plaga de qué? Entonces, la acusación es que él es una plaga contra Cristo, contra el pueblo judío. ¿Por qué? Porque él habla de la muerte y la resurrección de Cristo. Y entonces por eso él viene y empieza a acusarle, diciéndole: este hombre es una plaga. ¿Y qué se hace con las plagas? Se quitan. Eso es lo que está diciendo: este hombre es una plaga y nos va a afectar, quitémoslo. Cuando se siembran frijoles, maíz o cualquier otro tipo de frutas, hortalizas, si hay una plaga se quita, se le echa veneno.
Y eso es lo que quieren hacer contra el apóstol Pablo. Quitarlo de en medio para que no siga predicando al Cristo crucificado. Al Cristo que ahora vive y es el mismo que lo defiende. Eso es lo que no quiere y por eso le dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sedición. Otra acusación. Entonces le dice, es una plaga. Este hombre anda haciendo sedición. Y veamos qué más dice, entre todos los judíos, por todo el mundo. Ahí está. Entonces está anunciando de que los judíos están en todo el mundo y que el apóstol Pablo ha ido a todos lados. Que no deja de predicar el evangelio. Ya aburre, le quiso decir. Por todo el mundo anda anunciando eso y está haciendo sediciones, llamando a la gente a la insurrección. Y no es nada de eso, ¿verdad? El apóstol Pablo no llama a ninguna sedición, a ninguna revolución, sino que él lo que hace es predicar el evangelio porque él ha conocido a Cristo de poder. Entonces el poder de Cristo es el que él anda anunciando. Entonces todo eso es una falsedad. Y por eso le dice, entre todos los judíos por todo el mundo. Y cabecillas de la secta de los nazarenos. Ahí está el punto principal. ¿Por qué lo acusa? ¿Por qué? Porque anda predicando a Jesús de Nazareno, el Cristo que murió y resucitó y ahora vive en la diestra de Dios Padre. Eso es lo que él no quiere. De que se siga predicando porque ahí les estorba. Porque ellos tienen otra creencia, ellos son unos religiosos. Y los religiosos dijimos de que muchos no creen en la resurrección, que eran los saduceos, y no creen en los ángeles, no creen en los espíritus, entonces no creen que Jesús vino en espíritu, en verdad. Entonces, por eso para ellos, dice que es el cabecilla de una secta. Y una secta es una religión, ¿verdad? Hecha por hombres. Pero el apóstol Pablo no es ninguna, ni anda predicando ninguna secta, sino predica al Cristo crucificado, al Cristo que murió o que ellos mataron y que ahora Él hace esos milagros, que muchos confiamos en que Él nos va a ayudar. Entonces ahora ellos vienen, este hombre es un cabecilla de esa secta de los nazarenos. Veamos en el 6 que dice, intentó también, dice, profanar el templo, otra acusación. Entonces tienen muchas acusaciones contra Él. Por eso le digo a usted y a mí, el enemigo nos puede acusar de muchas cosas. Pero si usted y yo confiamos en el mejor abogado, nada nos va a pasar. Porque Él nos defiende. Él dice que nunca pierde un caso, ¿verdad? Sino que todo lo gana. Así que dice ahí, pero en el 9 dice, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. En el 6 decía de que ellos querían juzgarlo. Veamos ahí en el 6 estábamos, dice, intentó también profanar el templo y prendiéndolo quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esa era una falsedad también, porque ellos lo que querían era un plan que ellos tenían. Incluso ellos dicen que se juramentaron delante de Dios en maldición para matarlo. Pero según lo que está diciendo aquí, él está diciendo al gobernador de que ellos querían un juicio justo, pero no se los permitió, le dice en el 7. Entonces, pero interviniendo el tribuno Licias, dice, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Ahí está diciendo de que ellos querían hacerle el juicio en su ley, pero que el tribuno le quitó a Pablo y se lo llevó entre las manos, lo arrebató. Le dice, versículo 8, dice, mandando, dice, a sus acusadores que viniesen a ti. Ahí está. Entonces, que el apóstol Pablo fue llevado hasta Cesarea. ¿Para qué? Para que allá fuera un juicio mejor. Y dice, pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Ahí está acusando también al tribuno, que con violencia vino y le quitó de las manos al apóstol Pablo. Y eso es mentira, porque él se lo llevó a medianoche, nadie lo vio. Cuando amaneció ya estaba en Cesarea. Así es que hay muchas acusaciones. Así es que usted no se preocupe cuando el enemigo venga y lo acuse. ¿Por qué? Porque el enemigo usa a la persona, ¿verdad? Y entonces no es el propio enemigo, sino que va a usar a personas. Quizás compañeros de trabajo, quizás la misma familia, pero lo van a acusar de muchas cosas.
Pero si usted está en paz con Dios, nada le tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque confiamos en un Dios poderoso, un Dios que es un juez justo, que juzga con verdadera justicia, no como los jueces de esta tierra. Así es que dice allí en el 8, mandando, dice, a sus acusadores que viniesen a ti. Ahí está donde dice que ellos fueron mandados para que viniesen donde el gobernador, para que sea, dice, tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte, dice, de todas estas cosas de que te acusaban. Entonces, allí tiene ya la acusación el apóstol Pablo. Ahora, ¿qué le toca al apóstol Pablo? Defenderse. Pero como él no va a contratar a ningún abogado porque confía en la justicia de Dios, entiende y él solo se defiende. Así es que dice ahí, de todas estas cosas que le acusamos, dice, tú mismo pues al juzgarte podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. En el 9 dice que los judíos también, dice, confirmaban diciendo, será así todos. Ahí están los judíos, van mintiendo. Ellos dicen, no, todo lo que él dice es real. Eso es lo que están diciendo. Por eso dice, y los judíos también confirmaban diciendo, será así todo. Hermano, usted y yo no podemos mentir. No podemos afirmar una cosa que no hemos visto. Porque sabemos que la mentira es del diablo. ¿Y quién lo hace mentir a usted y a mí? Satanás. Dios no nos va a inducir a la mentira. Entonces, estos judíos estaban en Satanás. Porque estaban afirmando de que las cosas que decía este orador eran ciertas. Pero nada de eso era real. Entonces dice, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Pero nada era así. Así que ustedes, si hay alguna mentira de que lo acusan, no se preocupen. Porque delante de Dios usted sabe cómo está. Entonces, el apóstol Pablo de nada se preocupaba. Él seguía, ahora dice en el 10, y habiéndole, dice, hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió. Vale, ahora le tocó al apóstol Pablo defenderse, presentar la defensa. Por eso es que tiene por título ahí, defensa de Pablo ante Félix, porque él hace la defensa. Dice, habiendo hecho señal el gobernador, le dijo, Pablo, vení, hoy te toca hablar a vos, a ver qué decir. Por eso cuando usted y yo hablemos antes con Dios, para que sea Él el que nos dé esas palabras, para que esas palabras haya gracia delante del acusador o del juez. Porque solo así nos podremos librar de esas acusaciones falsas. Son muchas las acusaciones que hay en este mundo, ¿verdad? Son muchas las aflicciones. Pero de todas esas Dios nos va a librar. Así que, versículo 10 estamos y dice, a Pablo para que hablase, este respondió. Veamos qué responde el apóstol Pablo. Porque sé, le dice, que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Ahí está, claro. El apóstol Pablo le dice, yo te conozco que eres un juez de un buen tiempo. Dice que ahí que muchos años, ¿verdad? Dice, eres juez de muchos años en esta nación. Él es un juez viejo ya en Roma. De Roma fue trasladado a otra ciudad y ahora está en Cesarea haciendo el juicio. ¿Por qué? Porque los romanos siempre han dominado a muchos países. Los romanos siempre tenían esclavos en muchos países, entre ellos Israel. Entonces, ellos ponían sus jueces. Así que ahora este juez está allí en esa nación de Cesarea. Y por eso dice, con buen ánimo haré mi defensa. Hermano, usted, si le tocara un juicio y no quiere llamar a un abogado, ¿está seguro usted que ese juicio lo ganaría? Pero si usted confía en Dios, usted puede ganarlo porque sabe con quién va. Si vamos con Jesús, nuestro abogado, Él nos va a defender. Él nos va a dar esas palabras, dice, para que nosotros hablemos. Por eso no nos debemos de preocupar que qué vamos a decir o de qué nos acusan. Si Dios va a poner esa sabiduría para que nosotros podamos hablar y defendernos.
No necesitamos que otro nos defienda, porque los abogados solo son platos. Y si no tiene, pues entonces hay que ir a la Procuraduría a que le asignen abogados. Es derecho de todo ciudadano. Así es que, en vez de regalar la plata, le dice el apóstol Pablo, yo voy a hablar, yo me voy a defender. Porque todo lo que se ha dicho es mentira. Veamos ahí en el 11. Dice, como tú puedes cerciorar, no hace más de 12 días que subís a adorar a Jerusalén. ¿Qué está haciendo? Narrando los hechos. Él conoce la ley. El apóstol Pablo, recordémonos que estudió con un gran maestro de la ley llamado Gamaliel. Y conoce las leyes y sabe las acusaciones y cómo defenderse. Entonces por eso le dice, como tú puedes cerciorarte, le dice, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. ¿Qué estaba haciendo? Adorando. ¿Qué es lo que está haciendo usted, hermano, aquí? Adorando a Dios. Esperando que Dios hable en nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo dice que él hace 12 días subió a Jerusalén a adorar. Entonces es un derecho también que tenía. Como todos somos libres de adorar a Dios. Usted y yo somos libres porque Dios ha tenido misericordia. Muchos países no son libres de adorar. En muchos países queman la Biblia. Y no solo la Biblia, sino a los cristianos. Los matan. Pero la misericordia de Dios aquí en este país está con nosotros. Porque si no, ya no tuviéramos esa libertad de culto. Pero hasta ahorita Dios nos ha librado. Dios ha sido fiel y ha permanecido con nosotros, dándonos esa oportunidad de poder adorarlo. En muchos países quisieran adorar a Dios, pero no pueden. Como en ese tiempo de la persecución de Roma o de Nerón, cuando incendió Roma, acusando a los judíos. Para eso incendió Roma, para que los judíos fueran asesinados por incendiar el imperio romano. Pero fue él el que incendió Roma. Pero lo hizo con ese punto, ese objetivo de que los judíos fueran asesinados, porque a ellos querían que se les echara toda la culpa. Porque no querían oír hablar de Jesús. A ellos no les gustaba eso. Así es que por eso es que dice aquí, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Así es que dijimos que tenemos libertad, somos libres de adorar en la casa, en la calle. Usted puede predicar, no hay problema. Y hay que aprovechar el tiempo. Porque un día puede ser que ya no podamos hacerlo. Y a eso vamos. Pero ahora que podemos, aprovechemos el tiempo. No desperdiciemos el tiempo haciendo otras cosas en vez de adorar a Dios. Porque hay muchas cosas que nos quitan el tiempo. Y ese tiempo es valioso para nosotros y para Dios. ¿Por qué? Porque la vida pasa. Santiago nos dice que la vida es como la neblina o la nieve. Un rato está y de ahí desaparece. Así pasa el tiempo. Es el plan de Dios. Así que el apóstol Pablo dice, subí a adorar a Jesús, dice, en Jerusalén. Versículo 12, avancemos ahí, dice, y no me hallaron, dice, disputando con ninguno. Vale, él está descartando todas las acusaciones que le hizo el abogado del gobernador. Le dice, a mí no me han hallado en ningún momento disputando con ninguno, ni amotinando, dice, a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Entonces, ¿qué le dijo? Que él no había hecho nada de lo que se le acusaba. Había estado en todos lados, en el templo, pero no haciendo esas cosas, sino que adorando a Dios. Eso es lo que he hecho como buen cristiano. Entonces, ¿a quién está ensalzando el apóstol Pablo? A Jesús. Al decir que él vino a adorar, que él no ha hecho nada de lo que se le acusa, ni amontonando a la multitud. Es la gente que llegaba, la que quería escuchar palabra de Dios.
Tenía necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad de Dios? Yeah. Entonces estos hombres que llegaban a escuchar la palabra tenían necesidad de Dios. ¿Y por qué asistían? Porque eran muchos gentiles. Porque el apóstol Pablo llegó a predicar a los gentiles. Hablar lo que Jesús había hecho con él. A dar su testimonio de cómo Jesús le había librado y cómo le había dado salvación y vida eterna a través de la fe. Y eso es lo que tiene que anunciar usted y yo. Anunciar que hay un Cristo de poder, que por la fe Él nos ha salvado, que por la fe tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Es por la fe, ¿verdad? Por la muerte de Cristo, por el sacrificio que Él hizo, nosotros tenemos entrada directa. Ya no necesitamos otro mediador más que Jesús. Así que dice ahí, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en las ciudades he andado amotinando nada. Todo esto es una mentira, le dice. Pero versículo 13. Ni te pueden probar, le dice, las cosas de que ahora me acusan. Entonces el apóstol Pablo estaba convencido de que ninguna prueba tenía el acusador. Todo era falso. Entonces, si no habían pruebas, no podían condenar. Y el apóstol Pablo tenía pruebas de que lo que había hecho era adorar en el templo. Pero veamos ahí, versículo 3 estamos, y ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por eso les digo, hermanos, que no podemos acusar a nadie si nosotros no hemos visto. No somos testigos reales. No podemos ir a inventar una falsa acusación. ¿Por qué? Porque somos cómplices de la mentira o del diablo. Nadie puede ir a mentir como cristiano. Y el que miente y el que diga es una mentira piadosa, es mentira. Es como el pecado, aunque digan, el pecado es chiquito, pero es pecado. Delante de Dios, chiquito o grande es pecado. Pero por misericordia Dios aún nos da esperanza de que nos arrepintamos y que podamos entrar al trono de la gracia de nuestro Dios. Versículo 14 dice, pero esto te confieso, le dice, que según el camino que ellos llaman herejía. Vale, entonces recordémonos que dijimos que al apóstol Pablo le decían el del camino, porque predicaba que Jesús era el camino. ¿El camino a qué? A la salvación, a la vida eterna. Entonces le dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, entonces a lo que él predicaba le llamaban una herejía. Así sírvoles al Dios de mis padres. Era la forma de adorar al Dios que es destino y al Dios de hoy, que usted y yo podemos adorar. ¿Cómo lo podemos hacer? Anunciando las maravillas de Cristo en su vida y en la mía. Todos podemos anunciar eso. Nuestro testimonio sirve para predicar. Por eso dice el apóstol Pablo, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, dice, todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Eso es lo que él confirmaba, que la ley eso decía. ¿Por qué? Porque él conocía la ley, dijimos. La ley y los profetas, estaba escrito lo que él decía. No hablaba de otra cosa más que de la palabra. Y por eso es que le dice, porque yo así sirvo al Dios de mis padres, así me enseñaron. Muchos ahora para no creer en Cristo o recibirle, eso dicen, no, yo voy a morir en la religión de mis padres. Si ellos estuvieron equivocados, también ellos van a equivocar. Por eso usted y yo tenemos oportunidad de sacarles de esa ignorancia, porque conocemos el camino. Y por eso el apóstol Pablo dice ahí, que según el camino que ellos llaman herejía. ¿Y qué es herejía? Algo falso, algo que no es real sino inventado. Entonces ellos cuando hablaban de Cristo les está hablando herejías, y por esas famosas herejías mataron a muchos, porque decían, es un hereje, matémoslo. Y así mataron a muchos grandes hombres de fe. Pero a ustedes y a mí nunca nos han matado. Si no estuviéramos aquí y tenemos la oportunidad de hablar lo que ellos dicen que es herejía.
vaya a hablar con un católico y le digo, no, yo ahí voy a morir. Ahí quiero estar, ahí me siento bien. Pero ellos, por no decir vaya donde murió mi papá o mi mamá, ahí no voy a quedar. Nadie me va a sacar de ahí. Pero ¿y a usted quién lo sacó? ¿Va que no fuimos nosotros? Fue Dios que nos sacó. Fue Dios el que tuvo misericordia. Ahora hay que orar por cada uno de aquellos que no quieren nada con Cristo. ¿Por qué? Porque un día Dios puede tener misericordia. Y un día los puede sacar de ahí. Así como nos sacó a nosotros, así como sacó a muchos. Así puede sacar a muchos que no le han conocido. De esa idolatría, de ese pecado. Así es que usted y yo tenemos ese trabajo. Dice, por eso dice, creyendo las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, que es lo que mismo que Jesús hablaba. ¿Por qué? Porque Jesús es el cumplimiento de la ley. Jesús cumplió a perfección la ley y nunca pecó. ¿Por qué? Porque Él era Dios, es Dios. Entonces no iba a pecar porque no se equivocaba, porque era perfecto. Y eso es lo que usted y yo buscamos, la perfección, pero en Cristo Jesús. Porque buscarle en un hombre o en uno mismo no se puede. Hay que buscarle en aquel que sí es perfecto, en aquel que nunca se equivocó. Pero si usted la va a buscar en otro hombre que se equivoca, más nos vamos a equivocar. Más vamos a fracasar en la vida. Pero para no fracasar, aquí está la palabra, que nos dice qué es lo que tenemos que buscar. Bien, terminemos en el 15, dice, teniendo esperanza, dice en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justo como de injusto. Vale, entonces está bien claro lo que el apóstol Pablo está diciendo. Dice de que habrá resurrección de los muertos. Y todos vamos a resucitar, dice, para juicio. Y le vamos a dar cuentas, todos, dice, justos e injustos. ¿Quién va a hacer el juicio? Jesús. Él va a decir si lo que usted dice es justo o no es justo. Y Él va a dar a dónde vamos a entrar. Que no sea ahí crujir de dientes de cada uno de nosotros, sino darle la gloria a Dios porque nos mandó a vida eterna. Entonces el apóstol Pablo está en su defensa ahorita, ¿verdad? Bien, vamos a dejarlo hasta ahí. La gloria es para Dios porque el tiempo nos avanzó. Sé que denle gracias a nuestro Dios. Incline su rostro y digámosle, buen Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias le damos, Señor, por el privilegio que nos dio esta noche de poder exaltar y glorificar tu santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestra falta y nuestros pecados, Señor. Le pedimos que sea usted siempre hablando en nuestras vidas, enseñándonos, Señor, las cosas que usted quiere que aprendamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y aquellos que nunca le han conocido, Señor, aquellos que están atados en vicios, Señor, en drogas, aquellos que tienen esa necesidad, Señor, ayúdanos. Te pido ahora, Señor, por aquellos que no le han conocido, aquellos que nunca le han recibido como su Salvador personal. Esta noche, Señor, toque ese corazón y esa mente para que puedan recibirle. Y sean amigos, escuchando a través de este sonido, a través de las redes. Te pido, Señor, que sea usted tocando esas mentes para que ellos puedan recibirle como su Salvador personal. Mi amado amigo, si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador personal y tener esa esperanza de vida eterna, ahora puede hacerlo repitiendo después de mí esa oración de fe, diciendo, Señor Jesús, yo le recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma del día de hoy para que cuando yo muera pueda estar en su presencia. Gracias le damos, Señor, por esta noche, por este estudio, Señor. En el nombre de Jesús le pido, Señor, que bendiga la vida de los hermanos, nos lleve con bien a casa, Señor, que nos lleve en el hueco de su mano y con su bendición, que nos cubra con su sangre, Señor, y le decimos que nos vamos de este lugar, mas no de su presencia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. La gloria es para Dios. Bien, hoy vamos a dejar a mi hermana Berta que ore por la ofrenda y a mi hermano Jonathan que recoja la ofrenda. Bueno.
buen Padre Dios que estás en los cielos, te damos gracias en esta noche por el permitirnos estar en tu casa para bendecir nuestras vidas. Pedimos en esta hora que seas tú recibiendo esta ofrenda que cada uno de nosotros va a dar para tu gloria y tu honra y para que este lugar sea engrandecido